buenas noches con todos. Y me puse a reflexionar mientras mejoraba un poquito la presentación, ya, que todos ustedes han dado muestras de compasión a lo largo de todas estas charlas que hemos tenido ya desde hace un buen tiempo. A través de las conversaciones con cada uno, a través de escuchar y preguntar necesidades que cada uno de nosotros hemos tenido, a través de las obras de compasión y de misericordia que se han dado excelentemente ya en 2 ocasiones. Es decir, han habido muchas circunstancias que realmente pues, nos identifican a todos con esta charla. Yo creo que cualquiera de nosotros podría estar en capacidad de pararse acá adelante y hablar de la compasión, ¿sí? Entonces, he decidido, si les parece a ustedes, tener una presentación prácticamente basada en hechos históricos, en lecturas de la Santa Biblia, para poder tener también un inicio de cómo van a ser estas nociones, por así decirlo, o estas reflexiones, o acordarse de lo que es la compasión, y por otro lado también ver posibilidades de que también participemos con testimonios, ¿verdad? Cómo hemos ido dando o desarrollando nuestros testimonios a lo largo del Grupo San José, que ya no es tan reciente. Como les dije pues anteriormente, vemos que hay muchas instancias, muchas acciones, muchos reflejos de lo que puede ser la compasión en cada uno de ustedes. Tengo la oportunidad y el gusto de conocerlos a la mayoría, inclusive algunos nuevos, y puedo decir justamente que he visto en todos ustedes, en las diferentes acciones, en el respeto, en muchas de las reuniones, esa muestra de compasión. Pero bueno, estamos comenzando con definiciones para poder estar todos más o menos estandarizados. A veces utilizo términos también de ingeniería industrial. El estándar para mí es algo que debe de darse por mi profesión y también lo aplico mucho a toda la actividad en general, familiar, religiosa, etc. Entonces, ¿qué es la estandarización? Para mí es el estar más o menos de acuerdo con los conceptos o conocer y manejar las mismas palabras desde el inicio. Entonces, podemos tener compasión, es el inicio de esta charla, y he decidido comenzar con una introducción de lo que es la definición de compasión. Desde el punto de vista psicológico o contextual, la compasión es el sentimiento que tiene una persona al percibir y sentir el dolor o el sufrimiento de otro ser vivo que está en un momento de dificultad. La palabra compasión deriva del griego simpatia, cuya etimología indica un sentimiento de simpatía, y del latín compasio, que enfatiza en la sensación de tristeza. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es todo esto? Estamos como mezclando un montón de cosas en esta primera definición, las vamos a ir desarrollando también en los diferentes ejemplos y textos que vamos a ver de cómo las personas pueden ser compasivas partiendo del mismo Dios misericordioso y compasivo, Dios Padre, y de Jesús, por supuesto. Desde el punto de vista cristiano, la compasión es un valor cristiano. El significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad, ¿sí? Y esa compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. La línea de compasión y de misericordia, porque en muchas ocasiones la gente ha preguntado, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál podría ser la diferencia? Es muy sencilla si retomamos un poquito estas definiciones. La compasión es ese sentimiento, como decimos, ¿no? De pronto que yo siento, valga la redundancia, por algo de miseria que puede tener un ser querido o un prójimo, ¿ya? Y al mismo tiempo la misericordia me lleva a esa acción, ¿ya? Es decir, yo transmito lo que es compasión con un sentimiento que viene del corazón, una persona que está de pronto con necesidades en la calle porque no tiene dónde vivir, una persona que está falta de alimento y se me abre el corazón un poco. Ese es el sentimiento de compasión. Pero ese sentimiento puede ir ligado a la misericordia, que podría ser la acción, que es lo que, por ejemplo, muchos de ustedes están haciendo ahorita o estamos haciendo con las obras de misericordia. Es decir, yo siento que debo de hacer algo por alguien, he visto circunstancias aledañas, ¿ya?, de necesidades de mis compañeros o de mi prójimo y entro en acción. Y esa acción debe de ser cada vez más inmediata si nosotros realmente queremos vivir esa compasión. Porque como vamos a ver en la parte final,
también nos van a pedir cuentas cuando llegue nuestra muerte terrenal de qué tan compasivos hemos sido nosotros en la tierra. ¿Sí? Pero eso es un poco, digamos, el contexto de la compasión en sus primeras definiciones, tanto del valor cristiano como de un concepto general que lo tomé desde la parte psicológica, ¿verdad? Siéntense en libertad, por favor, hermanos, de preguntar, de interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? Y pasamos a vivir la compasión de la Biblia, en ciertos versículos que nos dicen cómo se está dando ya esto, o cómo se ha dado. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Miren ustedes qué lindas palabras, ¿verdad? Esas palabras aquí, bondad, perdón, compasión, ¿ya? Entran a jugar un papel importante en lo que yo debo de sentir para poder actuar, ¿sí? En todo esto. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. ¿Sí? El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Nos van a pedir a nosotros el día de mañana, de pronto, tomando estas frases, que tratemos de llevar a esa compasión que nunca se acabe en la tierra, con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, por supuesto. ¿Sí? Deberíamos de tender a esa acción, a ese sentimiento permanente, ¿verdad? Pero tenemos que admitir también, si reflexionamos un poquito con la palabra de Dios, que en muchas ocasiones nosotros nos desbandamos, nos despegamos un poco de ese sentimiento de compasión, ¿verdad? Preferimos a veces, por pereza, por hobby, por inquietudes, no tener esa aplicación de la compasión o ese sentimiento, sino que nos vamos de pronto a alguna actividad social, de pronto pasamos por la calle, estoy muy apurado, tengo que irme a una reunión de trabajo, veo a un ser que me está pidiendo caridad o que está con necesidades, no sentí la compasión en ese momento, es muy normal, ¿ya? Desgraciadamente, y hay que decirlo así, la vida o el continuo vivir nos lleva a no sentir así como desaforadamente esa compasión que yo debería de tener siempre en mi corazón, para mirar y observar, porque alrededor mío siempre está mi prójimo, están mis seres queridos, están mis amigos, están mis compañeros de trabajo, y todos ellos siempre tienen necesidades. Y vamos a ver las diferentes acciones que podemos tener en toda esta compasión. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Primera de Pedro 3:8. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo los apóstoles ya también, obviamente dentro de la palabra de Dios, ya tenían todas estas palabras maravillosas de compasión, de por qué nos aconsejan vivir en armonía, compartir penas y alegrías. Y esto de compartir penas y alegrías, también un poquito, me recuerda cuando la gente dice, es que yo no quiero vivir las penas, yo quiero solamente vivir las alegrías, no quiero, en otras palabras, sufrir, pero nos toca sufrir. Por cualquier pequeño detalle en la tierra, nos toca sufrir, ¿ya? Es parte de la vida cotidiana y es parte de lo que Dios permite, como decía un gran sabio aquí presente, en un momento determinado, pero yo tengo que entonces ver, observar, mirar, sentir a esa persona que en ese momento necesita de mí, ya sea un escuchar, un preguntar, ya sea un consejo determinado o simplemente cómo te puedo ayudar para transmitirlo en una acción. ¿Sí? Practicar el amor fraternal, ¿ya? Este grupo prácticamente pues es un grupo de mucho amor fraternal como hermanos de San José que ya somos. ¿Somos compasivos y humildes? Yo creo que sí, definitivamente, pero tenemos que aprender a abrirnos más en esa compasión. Y ya lo vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos disponer siempre nuestro corazón para que esté en esa facultad, esa apertura, esa honestidad, esa humildad, esa sinceridad para poder vivir la compasión. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. 2 Corintios 1, 3, 4. ¿Sí? Miren ustedes esta última parte, qué hermosa, ¿verdad?
con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, ¿sí? Y el sufrimiento, como decíamos inicialmente, puede ser una cosa pequeña. Por ejemplo, alguien, estoy, qué sé yo, aspirando, por decir algo, a un crecimiento salarial y no se me da. Y puede ser eso para cualquier persona un sufrimiento. Bueno, ¿cómo lo puedo consolar? ¿Cómo yo puedo compadecerme de esa persona que está en esa pequeña tribulación, por así decirlo? Porque es importante para él de pronto que lo asciendan, tanto salarialmente como profesionalmente, porque eso va en beneficio de su familia, va en beneficio de ciertas obras que él puede realizar, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde uno diría a veces, pero ¿por qué se preocupa él? Qué tontería, ¿verdad? Si igual le está ganando un sueldo, igual esta persona está trabajando. No, para esa persona ese pequeño sufrimiento amerita que nosotros lo revisemos, si lo estamos en el alcance con esa persona y ver cómo te puedo ayudar, hermano. Conversemos, no te angusties, no sufras. Estoy aquí dispuesto a ver cómo puedes mejorar, cómo puedes actuar, cómo puedes tener la paciencia para esperar a que se den esos resultados. Todas esas todas esas acciones son acciones de compasión. Y obviamente, pues, como decíamos inicialmente, podemos tener diferentes grados de sufrimiento. Pero siempre es importante estar con ese corazón dispuesto a atender a nuestros hermanos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12. Y aquí quiero tocar ciertas virtudes como la paciencia, la amabilidad, ¿ya? Que a veces son complicadas para poder dar la compasión al resto de hermanos. A los familiares, en mi caso personal y comenzando con un pequeño testimonio, para mí es una lucha diaria y le pido a Dios siempre, dame la paciencia para consolar a mis padres, para compadecer siempre a mis padres que están entrando en una etapa ya de ancianidad, en donde ya se viene la senilidad y hay que tener mucha paciencia con ellos, se vienen problemas de pronto de movilidad y hay que ser muy compasivos, muy pacientes para que justamente ellos no se desesperen y vivir todo eso con ellos de una forma amorosa, de una forma bondadosa, ¿verdad? Entonces, todo esto de aquí, ya estas virtudes que yo debo de tener me van a ayudar a mí en un momento determinado a revisarme también para ser más compasivo con mis hermanos, con mis familiares. Y aquí entramos en una etapa también y todo en donde yo les puedo decir que la compasión comienza por la familia. Y yo les aseguro que muchos de ustedes, si revisan la posición de sus hermanos, la situación de sus hermanos, de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, ahí comienza la compasión, ¿sí? Y en muchas ocasiones hemos dicho, tal vez yo como padre de familia, tal vez yo como hermano, no, eso él lo tiene que resolver porque ya de esto hemos hablado bastante. No, ¿cómo me armo de esa paciencia? ¿Cómo investigo más? ¿Cómo me acerco más a esa persona? ¿Ya? Para que ese familiar ya sienta en mí esa disposición para que se vea compadecido, que se vea que realmente le importamos, que se vea que estamos involucrándolo en algo hermoso, ¿sí? Dándole nuestra ayuda, dándole nuestra paciencia, digamos, en todas estas obras de misericordia. Así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Zacarías 7, 9, 10. ¿Ya? Entonces, aquí entramos también en muchos ejemplos a través de la palabra de Dios de cómo yo puedo también ser compasivo, por ejemplo, con cuánta gente que ha migrado a nuestro país y que de pronto yo lo puedo tratar mal. Yo escucho a muchos amigos, desgraciadamente, estos colombianos, perdónenme mis amigos colombianos, estos venezolanos. No, señores, son seres humanos queridos, ¿ya? Y yo tengo que ver cómo también me preocupo por ellos y les puedo dar esa consolación, ¿ya? No opriman a las viudas ni a los huérfanos. En muchas ocasiones se dan estas opresiones por temas de plata, por temas de herencia, y realmente las personas terminan sufriendo mucho. O simplemente los dejamos a un lado, se enferman y ahí quedaron. No nos preocupamos para nada con ellos. Se murió ese tío mío que era con quien yo tenía el acercamiento mayor, ¿qué me importa su viuda? ¿Qué me importan sus sobrinos? Yo acá con mis actividades en mi mundo.
¿Cómo debo abrirme un poquito más en ese corazón para justamente entrar a compadecerse de esas personas que han quedado huérfanas, que han quedado viudas, como el caso de las señoras, etcétera, ¿verdad? Por eso nos dicen aquí, muestren amor y compasión permanentemente los unos por los otros, ¿sí? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Primero Juan 3:17. Miren ustedes esta frase hermosa, ¿verdad? Si alguien ve que alguien está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y si no está habitando en este momento, ¿qué debemos hacer? Reflexionar, confesarnos, a futuro comenzar a actuar y todo, porque el día de mañana nos van a pedir cuentas, señores, también a nosotros de qué tan compasivo he sido yo con mis hermanos, ¿ya? Y cómo avivar ese fuego de la misericordia, ese fuego de la compasión en mi corazón, vamos a ver también algunas herramientas a continuación. Sean compasivos así como su Padre es compasivo y misericordioso. Lucas 6:36, ¿ya? Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Mateo 15:32. Miren qué hermoso esto de Jesús, ¿verdad? Tengo compasión de la multitud porque llevan 3 días sin comer. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuánta gente en nuestras calles, cuánta gente en los albergues, cuánta gente en los asilos de pronto no están teniendo 3 días, sino tal vez una semana a punta de pan y agua? ¿Sí? Entonces, esa preocupación es la que yo tengo que avivarla cada vez más, ¿verdad? Ya estamos en el camino, estamos muchos de nosotros empujando con las obras de compasión y misericordia, pero tenemos que aún fortalecernos más, como nos pide Jesús, ¿verdad? Porque es la única forma de realmente vivir el amor de Dios, ¿ya? Cuando yo me manifieste así con mi prójimo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Lucas 7:13, ¿sí? Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mateo 14:14, ¿ya? Miren ustedes cómo las frases de compasión se desarrollan en todo el Nuevo y Antiguo Testamento aquí. Pero sobre todo, todas las acciones de Jesús en alimentos, en enfermedades, en problemas, ¿ya? Inclusive vemos grandes momentos de compasión cuando Marta y María se le acercan a él, cuando ya Lázaro había muerto, ¿verdad? ¿Y qué le dicen inmediatamente? Todos recordamos, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiese muerto. Ellas estaban seguras de la compasión que iba a tener Cristo, por supuesto. Eran queridos por él, eran queridas por él, y ellas obviamente que lo amaban. Compadecido Jesús, resucitó a Lázaro, ¿ya? Con todo ese amor que le tenía a Lázaro y obviamente pues a Marta y a María. Entonces, vemos un sinnúmero de frases y un sinnúmero de acciones de compasión en la Biblia. Y eso es lo que tenemos que nosotros imitar. Pero pregunto yo, ¿es solamente Jesús y Dios Padre el que nos muestran la compasión en los textos y nos invitan a practicarla? No, señores. En el mundo hay mucha gente que ha tenido gran compasión, como vamos a ver después de unos momentos también, a todos esos grandes líderes, a todas esas personas maravillosas que nos demuestran cómo con sus obras, cómo con sus fundaciones, cómo con sus grandes acciones han demostrado gran compasión en el mundo. Papa Francisco y la compasión. ¿Qué decía el Papa Francisco en una de sus homilías ya en el Vaticano? Pedir pues la gracia de tener un corazón no tanto endurecido, sino abierto y compasivo ante lo que sucede en el mundo, porque recuerda el Papa, por eso seremos juzgados el día del juicio, no por nuestras ideas o nuestras ideologías, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, preso y me vinieron a ver, estuve afligido y me consolaron. Está escrito en el Evangelio esto. Observa Francisco, es compasión, es la no dureza de corazón y la humildad, la memoria de nuestras raíces y nuestra salvación nos ayudará a mantenerlo así. Entonces, miren qué importante esto de no tener esa dureza de corazón. ¿Cuándo yo puedo ser duro de corazón con todo lo que pasa en el mundo, en nuestra sociedad? ¿Cuándo me despreocupo? No, yo sigo con mi trabajo, no voy a rezar, no me voy a preocupar ni de las noticias, ni de saber qué le pasa a la gente que ha sido asesinada o que de pronto lo están asaltando todos los días. ¿Me debo de compadecer por todo eso? Por supuesto, es una preocupación que yo voy a tener por mi país y por el mundo entero. No, la guerra no es conmigo.
podría alguien decir. Es allá entre Ucrania y Rusia, está muy lejos, no me llega. No. Tenemos que compadecernos también de eso y de alguna manera ver cómo rezamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos hacia todas esas personas que están sufriendo. ¿Cuántos desplazados pueden haber ido por la guerra ahorita? ¿Cuántos muertos ya hay por la guerra? Por los desastres naturales, ¿puedo ser compasivo? Por supuesto. Y yo los invito a preguntarnos, ¿alguno de nosotros ha hecho algo por todos estos desastres naturales que hemos vivido en el país en estos momentos? Posiblemente no. Tal vez nos falta reflexión, tal vez nos ha faltado un poco de tiempo, o tal vez sí hemos hecho algo, pero lo hemos hecho de una manera más textual, ¿ya? O invitando de pronto a alguien a rezar. Pero sí tenemos que tener en cuenta todo lo que nos está pasando alrededor, porque en muchas ocasiones la gente termina pensando, eso no es conmigo. No me llegó, no me ha tocado. Y es ahí donde yo debo de reflexionar, como dice el Papa Francisco, no tener esa dureza de corazón, sino tener esa apertura de corazón y ser más blando, más abierto, más sincero, más honesto para sentir. Recuerden que la compasión comienza con ese sentimiento del corazón. Si yo tengo un corazón duro, no voy a tener nunca compasión, hasta que no demuestre que efectivamente puedo abrirme más a eso. ¿Sí? Un corazón sin compasión es un corazón idólatra, dice el Papa Francisco. Es un corazón autosuficiente que se quiere a sí mismo y se idolatría a sí mismo, que va adelante sostenido por su propio egoísmo, que se vuelve fuerte solo con ideologías. Pensemos en los 4 grupos ideológicos de la época de Jesús: los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. 4 grupos que habían endurecido el corazón para llevar adelante un proyecto que no era el de Dios. No había lugar para el proyecto de Dios, no había lugar para la compasión. De eso nos dice el Papa Francisco, imagínense, haciendo referencia desde la época de Cristo, de todo lo que vivieron estos grupos diferentes, ¿ya?, que él menciona aquí. Entonces, nuevamente, hacemos referencia al corazón duro y al corazón idólatra, ¿sí? Yo quiero para mí mismo, es mi egoísmo el que vivo y no me importa el resto. Un poquito también, a veces la gente se justifica, en mi humilde experiencia, es que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para atender yo tanta cosa. Es que estoy muy ocupado realmente o tengo cosas más importantes que realizar. Y pregunto yo, el día de mañana cuando llegue nuestro final, el Señor nos va a preguntar, yo te comprendo perfectamente, tú estás muy ocupado y no atendiste a mis hermanos en ese momento que te lo pedían. Él no nos va a decir eso. Él nos va a preguntar, así también, ¿qué te parece si yo en este momento también estoy muy ocupado y simplemente no entras conmigo en este momento en el reino? Haciendo una analogía, digamos, de lo que se puede vivir. Pero no es ese el enfoque, digamos, que queremos conseguir de todos nosotros, pero sí abrirnos cada vez más a ese sentimiento que debemos de tener y a reproducirlo. Porque puede ser que yo sea una persona misericordiosa o que sí tenga ese corazón dispuesto para vivirlo de esa manera, pero puede ser también que a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, cerrados. Pero mire que este compañero de trabajo tiene este problema ahorita, mira que su mujer lo está dejando en este momento, mira cómo sufre, mira que sus hijos se han ido de la casa ya porque se quisieron liberar. ¿Cómo me le acerco? ¿Cómo converso con él? No esperar a que solamente venga recursos humanos a decirle, ¿sabes qué? Ese es mi problema, o yo tengo que tratarlo como psicólogo. No, yo también. En ese momento estoy practicando la compasión. Al aperturarme con ese compañero, al preguntarle cómo se siente, cómo va, en qué te puedo ayudar, qué otras diligencias necesitas, etcétera, etcétera. Realizar. Aquí quiero comentar un poquito esto del padre Guillermo Carmona, es un padre argentino de Schoenstatt, de su libro Familia Joven, Santuario de Vida. Él nos dice, tener un corazón joven no es tener pocos años, sino el estar abiertos a un corazón compasivo, generoso, solidario, para causas que movilizan y que permitan vivir con intensidad y lleno de fe el día a día. En otras palabras, él nos dice, todos tenemos ese corazón joven y todos deberíamos estar entonces en esa necesidad de tener y dar compasión. No es una cuestión de la edad, es una cuestión de sentirse de esa manera. El corazón compasivo, noble, misericordioso, tiene el amor como su principal deber, nos dice el padre Carmona. Y este amor no se amedrenta ante los sacrificios y excesos solidarios y compasivos con los demás. Entonces, es un amor desbordante, es un amor que no tiene límites, ¿sí? ¿Y quiénes pueden vivir ese corazón? Todos nosotros, no importan las edades, eso es lo que nos están diciendo acá. Corazones compasivos, generosos, solidarios, ¿ya?, sin tomar en cuenta pocos o grandes o medianos años. Historias de compasión. San Vicente Ferrer
1350-1419, predicando un día el sermón de la fiesta de Navidad, contó lo siguiente: un mercader de Valencia invitaba todos los años a su casa el día de Navidad a un anciano muy pobre y a su mujer con su hijo, pues pensaba siempre que le representaban a San José, la Virgen María y su hijo. Y siempre lo hacía en las festividades de Navidad. Se sabe que a su muerte se le aparecieron la Virgen con su hijo y San José, diciéndole: por recibirnos en tu casa, te recibiremos a ti en la nuestra. Y miren ustedes aquí cómo entra nuestro patrono, San José, ¿ya? En esta homilía que dio San Vicente Ferrer ya hace algunos siglos atrás. Y esto pues se ha tomado del libro, aquí lo pongo: San José, el más santo de los santos, del padre Ángel Peña. Y justamente aquí se ve una representación de la Sagrada Familia compadecida y dándole el mérito a quien se compadeció en la tierra de ese noble anciano y de su esposa y de su hijo, ¿sí? Y nunca fallaba. El texto continúa obviamente aquí de San Vicente Ferrer, siempre se repetía, siempre se daba esa compasión y siempre se actuaba. Nuestro servicio no se limita al ofrecimiento de ayuda material. Queremos ofrecer, nos decía la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que contribuye a que los pobres más pobres no se sientan abandonados por todos y se den cuenta de que hay quienes se preocupan por ellos. Es Cristo quien de nuevo camina entre nosotros, haciendo el bien en favor de los hombres. Tomado de ver, amar, servir a Cristo en los pobres, de la Madre Teresa de Calcuta, por José Luis González. No se limita a la ayuda material, y en muchas ocasiones también, y he querido poner de estos textos, tantos múltiples textos que tiene la Madre Teresa de Calcuta, no nos limitemos solamente a pensar en que si yo quiero ser compasivo con alguien es por cuestiones materiales. En muchas ocasiones a la gente valora mucho más y se siente más acogida con la compasión, con una apertura de brazos, con una preocupación por una enfermedad, con una compra de medicamentos indirectamente, aunque haya algo material, pero no darle el dinero materialmente hablando, porque lo necesita, con una apertura en el escuchar y preguntar, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Llamándole a esa persona todos los días: oye amigo, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo va tu tratamiento? Actualmente tengo el caso de un muy amigo mío de la adolescencia que tiene una enfermedad, agorafobia, que es que no puede salir ya de su casa porque tiene pánico de rodearse con la gente, por muchos problemas psicológicos que él vivió años atrás. Se le ha desarrollado esto arriba de los 50 años. Todos los días lo llamo: ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo te sientes? ¿Ya? ¿Estás tomando tus medicamentos? ¿Estás mejorando? ¿Te sientes en capacidad de salir? ¿Te puedo recoger de pronto un día viernes, un día sábado, irnos a dar una vuelta, tomarnos un café? Señores, esa es la compasión. En todas mis imperfecciones, por supuesto, porque no soy tampoco ninguna persona que al pie de la letra vive la compasión, pero hay que hacerlo. Imagínense si eso hace uno con un amigo, ¿ya? El escuchar, el preguntar, el sacarlo, el que termine de ya no vivir esta agorafobia, ¿ya? ¿Cómo no lo puede hacer uno con tantas personas como los familiares, los compañeros de trabajo y el mismo prójimo? Y aquí, cuando hablo de prójimo, desgraciadamente también tenemos la tendencia como sociedad de decir el prójimo un poquito allá. No lo conozco tanto y tengo otras prioridades que pueden ser las de acá. En el Grupo San José estamos enseñando y estamos compartiendo el hecho de que tenemos que ir y visitar a nuestro prójimo, ya sea para darles de comer, ya sea para visitar a los enfermos, ya sea para visitar a los presos, ¿ya? Esa es un sentimiento de compasión que tiene que nacer de nuestro corazón y que nos va a empujar a esas obras de misericordia. Porque ya lo tengo ese corazón siempre abierto y cada vez nos empuja y nos lleva más allá, ¿sí? Entonces miren ustedes aquí también lo que aclara la Madre Teresa, qué parte tan importante. Los pobres más pobres no se sientan abandonados por todos y se den cuenta de que hay quienes se preocupan por ellos. En una ocasión hablaba yo con una persona de la aldea de Schoenstatt que había sido recogido porque sus padres habían sido encarcelados y él estaba entrando en las drogas. Entonces la aldea de Schoenstatt muchos años atrás lo recogió, ya, del movimiento de Schoenstatt, y lo estaba obviamente pues cuidando, ya, y nos nombraban tutores en un momento determinado o responsables, por así decirlo, para que esta persona esté, como que dice, en nuestras preocupaciones, en nuestras motivaciones de compasión.
Y bueno, en ese momento hablábamos con este muchacho, veíamos cómo crecía, veíamos cómo andaba, cómo caminaba, ¿ya? Cómo mejoraba. Y se salía un poco de toda esta tristeza, de todo este malestar, de toda esta angustia de haber perdido a sus padres y de saber que poco a poco ya estaba dejando el tema de la droga, ¿sí? Porque ya estaba también, pues, obviamente en cuidado de la aldea. Al principio sí fue un shock, porque para él esto de la droga, de que había que dejarlo de entrada cuando ya lo tenían en la administración de la aldea, era necesito eso porque esa es mi vitamina. Y claro, no había habido un proceso constante y perdurable respecto de que este muchacho pues pueda dejar médicamente esto como un tratamiento. Pero lo logramos, ¿ya? Con mi esposa estuvimos al tanto de él aproximadamente por 15 años. Ya cuando creció y salió de la aldea, prácticamente pues ya sin estudiar y todo se dedicó a obras de labor social también él y todo por su lado y comenzó a trabajar decentemente, ¿sí? Pero claro, las experiencias impactan. Y yo le decía a las personas, y perdónenme que les diga esto, entrando en política también, sin ánimo de tocar la política, si uno mira la figura de Rafael Correa, hay que tener mucha compasión con él. Porque miren todo lo que él vivió hacia atrás. El padre que fue apresado, la mamá que tuvo que irse a Estados Unidos. Entonces, independientemente de entrar aquí, de que si nos gustó o no nos gustó la acción política, la compasión se debe de dar, se debe pensar cómo poder ayudar a esta persona si estuviera en mis manos ayudarlo, ¿ya? O a qué personas similares las puedo abarcar en un momento determinado también para entrar, escuchar y compartir. Historias de compasión de la Madre Teresa de Calcuta. Solo en Calcuta, decía ella, ofrecemos asistencia a más de 20.000 enfermos de lepra. La lepra, una enfermedad terrible que viene de la época del Antiguo Testamento, imagínense, y todavía en la época de la Madre, y todavía existe la lepra en la India, en toda la India a más de 50.000 personas. Pero nos damos cuenta de que esto no es nada para un país donde los enfermos de lepra son unos 4 millones de personas. Corazón abierto, compasivo. Claro, nosotros no tenemos mayores experiencias de este tipo de enfermedades y todo, pero imagínense a la Madre Teresa con toda esta congregación que creó en el tiempo de las hermanas que continúan su obra y siguen atendiendo a los leprosos de la India. Y en la época de Jesús, si usted ve por películas y lee también en el Testamento, nos damos cuenta de que mucha gente le tenía pánico a la lepra. Cuidado, leprosos, por todos lados corrían. Decían, no, esto de aquí me va a pasar, me va a contagiar. Esto es, inclusive era como una especie de maldición. ¿Ya? Te cayó la lepra, es porque poco más y Dios no te ha bendecido. Entonces, el tener esto en los actuales momentos, ya qué importancia para ver esa acción en compasión de muchas personas como ella, que realmente son ejemplos hermosos para seguir adelante. Y aquí yo quiero tocar un tema un poquito gerencial, la hospitalidad como práctica de la compasión. La hospitalidad no es solo recibir a alguien como huésped cuando está de paso en su casa o recibir a alguien que no tiene casa, como en un hogar San José, sino desde el punto de vista de compasión y espiritualidad, recibir a la persona con calidez, creando un ambiente de acogimiento real para la persona con situación de calle y para el huésped, haciéndolo sentir como si estuviera en su casa, como huésped. Y como dice aquí también el texto, si fuera en un hogar como el hogar San José, también, no hacerlo ver como un pordiosero, no hacerlo ver como una persona con situación de calle, sino cómo se siente él como un rey en ese hogar San José, ¿ya? Con las palabras de aliento, con las atenciones debidas como cualquier ser humano lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque esas personas así es como van a sentirse acogidas, a sentirse contentas, a sentirse alegres. Si no lo hacemos de esa manera, obviamente, pues si en alguna parte no se lo está haciendo así, obviamente es un desperdicio todo este recogimiento, toda esta hospitalidad, toda esta atención que podríamos tener para con nuestros seres queridos o para nuestro prójimo, sobre todo en situaciones de calle, ¿verdad? Y no solo es el saludo y las palabras de atención normales que demostrarían la práctica de la compasión con quienes tienen situación de calle o con los huéspedes casuales, sino también el saber escuchar y comprender a las personas en cuanto a sus necesidades, falencias y sufrimientos, y este punto es abierto para todo tipo de situaciones o circunstancias de las personas. Caminos de compasión, rostros de amor, es el título de los padres del libro de los padres Ángel Rossi, sacerdote jesuita, y Diego Fares, sacerdote jesuita. Diego Fares ya fallecido, tuve la oportunidad, y quiero hablar un poquito de él aquí todo, porque para mí es una de las personas que influyó muchísimo en mi compasión, en el desarrollo de mi compasión desde la época del colegio. Diego Fares era uno de los
de los ahijados del Papa Francisco, ¿ya? El Papa Francisco lo ordena sacerdote el 12 de diciembre de 1986. Pero Dieguito Fares lo mandan al Colegio Javier, donde yo estudié, como novicio, o como maestrillo, perdón, como maestrillo para que estuviera con nosotros 2 años. El Papa Francisco va en ese momento, era provincial de la Compañía de Jesús, nunca se encontraban las fotos, siempre estuve buscando las fotos en el Colegio Javier. ¿Cuándo apareció el Papa Francisco aquí en el año 86? En el año 82, perdón, porque fue cuando él llegó al Colegio Javier, nunca se encontró eso. Ya, estuvimos buscando esas fotos y rebuscamos y nada que ver. Hubiera sido una cosa extraordinaria, ¿verdad? Pero el legado de todos los maestrillos estaban ahí. Pero rápidamente, ¿qué les quiero decir con ellos? Él nos llevaba desde el inicio a las obras del apostolado y de la compasión que tenía el Colegio Javier. Y ahí aprendí yo a ser compasivo, a mis 14, 15 años. Para mí no existía la compasión. Para mí eso de ir a dar catecismo, para mí eso de visitar a los presos, para mí eso de ir a los hogares a visitar ancianos, nunca había sido tocado en mi casa. Y tengo que decirlo así todo porque en mi casa se practicaba la religión católica de moda, que muchas personas pues obviamente las hemos vivido. Es decir, no éramos practicantes. Simplemente me casé por la iglesia porque aquí la tendencia es que todos somos católicos, pero no practico yo, no voy a misa, etc. Entonces yo comencé con la compasión en mi familia. En ese entonces mi papá y mi mamá, a los 14 y 15 años, ya cuando comencé a ver toda esta compasión en las obras del apostolado y llevé a mis papás a misa y ellos no iban a misa. Comenzaron ahí y les dije, miren, si yo estoy estudiando en el colegio y me están enseñando todo esto, ustedes tienen que también ser ejemplo de lo que yo quiero ser. ¿Ya? Costó, durísimo, muchísimo, obviamente. Mi papá pues venía de un ambiente de ateísmo, mi abuelo era ateo, ¿ya? Mi mamá era una católica normal, de tendencia, pero no era practicante. Y costó llevarlos a todas esas circunstancias, hechos, y para ellos en muchas ocasiones pues todo esto era nuevo, ¿verdad? Pero ahí comienza un poco la historia de la compasión desde mi testimonio, ¿verdad? Pero aprendí ahí a que obviamente, como les dije en un principio, la compasión comienza con la familia. La compasión comienza con mi esposa. La compasión comienza con mis hijos. La compasión comienza con mis hermanos, mis padres, abuelos, para quienes tienen todavía abuelos. Entonces es importante que yo aprenda, no importa la edad que tenga ya y todo, a desarrollar nuevamente toda esa tendencia o a comenzar a desarrollar por primera vez esa tendencia, si no la había vivido anteriormente, con esa disponibilidad de corazón, con esa compasión a la cual podemos llegar. Para cerrarles el tema, prácticamente, Diego Fares se convirtió en sacerdote jesuita en el año 86, el 12 de diciembre, lo ordenó el Papa Francisco, fue su ahijado, lo mandó al Hogar San José en Buenos Aires, ¿ya? Él, durante todos los años, estuvo en contacto conmigo, me decía cómo era compasivo, cómo analizaba a las personas para llevarlas al hogar, cómo el hogar estaba falto de recursos, cómo se pedían las donaciones, etcétera, etcétera, como en muchos hogares, como también hay aquí el Hogar San José. Finalmente fue llevado a Roma y en su compasión personal de todo lo que él había desarrollado, se le desarrolla un cáncer que termina con su vida el año pasado a sus 65 años, ¿ya? Pero en esa compasión que él mismo había desarrollado fue impactante realmente ver cómo no dijo nada, cómo él mismo, fortalecido, rezaba, cómo no quería que su familia no sufriera, sus hermanas, sus padres ya habían fallecido, obviamente, pero por la edad, pero sus hermanas, sus sobrinos, nadie supo nada, porque él decía, esta muestra de compasión que yo estoy desarrollando en mi sufrimiento personal, ya yo me la llevo conmigo y no quiero manejarla con el resto, sobre todo con mis seres queridos. El que se enteró era porque estaba prácticamente alrededor de él en Roma, porque finalmente él fue escritor de la Civiltà Católica en la revista católica del Vaticano, pero obviamente escondió todo esto. Cuando fallece, nos impactamos todos. Yo venía conversando con él el año pasado hasta junio, que fue su fallecimiento, ya ni una sílaba de su enfermedad. Nada, todo en silencio hacia afuera, porque no quería que la gente, él dijo así, ya después de fallecido, él no quería que su gente, a quien él había considerado con amor, con compasión, toda su vida, se preocupara por él. Simplemente él se llevaba esto y quería encontrarse con Dios. Entonces, son pruebas realmente, hermanos, que nos calan en lo más profundo del corazón, nos hacen vivir cada vez con más fuerza la compasión,
ya, y las obras de misericordia definitivamente que son una consecuencia de tener este corazón abierto, generoso, bondadoso, ¿verdad? O tender a tener ese corazón. En la familia, yo tuve voy a contarles rápidamente un testimonio en el año 2005. Mis padres se separaron por una infidelidad muy fuerte que la generó mi padre, y eso me llevó a mí a ser en extremo compasivo con mis hermanos, tal vez un poquito más yo, porque estaba como hijo mayor que soy en mi familia anterior, estuve más cerca de ellos, ¿verdad? Pero igual, todos estuvimos muy preocupados y compasivos. Nos llevó durante 7 años a manejar temas psicológicos y psiquiátricos con mi mamá, porque cuando se enteró de que obviamente pues había un hijo de por medio, mi papá después de 40 años había salido con esta infidelidad, ella casi se mata, así de frente. Ella llegó un momento en que ya estaba medicada por el psicólogo, pero no estaba con el psiquiatra todavía. Nos dijo después que en un día determinado que había abierto la ventana y que se había querido tirar abajo por todo lo que había vivido. Se le desarrolló un cáncer espantoso, ¿ya? Producto de que estaba cerca de la menopausia, y entonces hubo que sacarle útero, ganglios, un montón de cosas. En todo ese tiempo, de unos 7 años aproximadamente, de psicólogos, de psiquiatras, no solamente con ella, sino también con mi papá, porque mi papá, en ese sentimiento de culpabilidad de lo que había generado, era una cosa tremenda. El sufrimiento en nuestras familias, de nosotros como hijos, era tremenda. Nuestros hijos, a los nietos de ellos, sufrían también pequeños. Los hijos de mi hermano en ese entonces adolescentes también tuvieron que entrar con psicólogos, y tuvimos que ser compasivos con ellos, atenderlos, estar conscientes de todo esto y al mismo tiempo atender nuestra familia, nuestros trabajos y no despreocuparnos de ellos. En un momento importante, uno de mis cuñados se casaba en México, mi cuñado menor, ¿ya? Y yo no pude asistir a ese matrimonio porque justamente mi mamá tuvo un accidente terrible producto de todo esto que estaba viviendo, se estrella con el carro, casi se mata, casi se viene guardabajo de un puente, ¿ya? Por todo esto que vivía en su frenesí, de que no sabía dónde vivía, no dormía bien. El diagnóstico fue tremendo, fue que el shock que ella había recibido fue tan fuerte, a veces le pasa esto a las señoras, ya que se le había dañado el parietal izquierdo del cerebro. Entonces, ¿qué generaba esto también con el tiempo? Y hasta la fecha vivimos con esto, de que ella siempre iba a tener un envejecimiento más mental que físico. Es decir, su edad en un momento determinado, ahorita a sus 78 años, nos iba a representar la edad mental. Y iba a comenzar anteriormente con todo esto. ¿Qué hice yo, sobre todo en este tiempo? Escuchar, llorar, preguntarles cómo se sienten, llevarles a los médicos, llevarles medicamentos durante 7 años. Tenía que ser compasivo definitivamente. En los actuales momentos mi papá pues ya no camina muy bien, él siempre tuvo también problemas de presión alta, con todo esto de aquí se le vinieron derrames también cerebrales, gracias a Dios no lo han dejado completamente parapléjico, pero sí tenemos que estar atrás de él. En un momento determinado, hace 2 años atrás, nos llamaron del centro de Guayaquil, donde él vivía todavía, solo. Se cayó tu papá, lo encontraron aquí en la media calle y lo recogió un taxista, ¿ya? Porque se quedó soñado, se cayó y pum. Entonces, llegar a todo eso, ya en el tiempo actual también todo es vivir esa compasión que comienza, como yo digo, con la familia. Por supuesto, con todo lo que yo veo a mi alrededor, siempre teniendo esa disponibilidad de corazón para poderlo compartir y podernos abrir con todo esto, ¿verdad? Y ya para terminar, señores, y que vengan las preguntas, ojalá, ya, y los testimonios de ustedes también. Hermanos, un mensaje para todos ustedes. Tú ya eres compasivo, hermano querido de San José, pero abre tu corazón más aún. Siempre tenlo disponible para amar, escuchar, sentir a tu prójimo, corazón compasivo, e inmediatamente actuar, corazón misericordioso, como lo estás haciendo con el más pobre de los hermanos con quien te tropiezas cada día, con el de situación de calle, con tu amigo o familia, enfermo o no, con quien está sin trabajo, con quien necesita que lo escuches y lo comprendas, con tus enemigos. Y en esa compasión de ahí que no hemos entrado, obviamente el perdón juega un papel importante como acción de esa compasión, ¿sí? El ser misericordioso perdonando a nuestros enemigos o de pronto a personas que nos han faltado, que nos quedaron mal en un momento determinado y que no nos los esperábamos. En el mes de enero de este año yo recibí un shock muy fuerte
por trabajo con un muy amigo mío, casi compadre, hermano desde los 9 años. Cambió completamente su vida, todo es dinero, dinero, dinero. ¿Qué hago yo con él? Obviamente que me tuve que separar en vista de un gran problema económico que tuve por él y por el grupo que compartíamos de las auditorías, pero vivo rezando por él y le vivo mandando mensajes: anda a misa, regresa a misa. Se ha casado 3 veces, se divorció, también tiene ese tema de que de alguna manera, no es que lo justifico, pero digo yo, posiblemente por eso fue su comportamiento conmigo, ¿ya? Tiene también un problema de bipolaridad, tiene una enfermedad. Entonces, miren ustedes cómo con todo eso hay que ser tan compasivo, a pesar de que uno, entre comillas, salió trasquilado. Pero finalmente, ¿qué es la plata? No es nada. Pero las obras de compasión, las obras de misericordia que uno puede hacer hasta con amigos queridos que de pronto le dieron una patada, le dieron una cachetada, hay que hacerlas, hay que mantenerlas. Claro, que uno dirá, ¿pero vos vas a volver a hacer negocio con él? No, por supuesto que no. O sea, una cosa son los negocios y todo, y otra cosa es la compasión. Pero la compasión hay que tener, y yo ya lo perdoné. Definitivamente, de corazón, en estos 3 meses. Con quien necesita que lo escuches y lo comprendas. De esa forma nuestro Señor será compasivo y misericordioso al momento de tu muerte terrenal para que puedas disfrutar de la vida eterna. Y finalmente, ¿qué nos ayuda? Hay que rezar permanentemente, señores, pidiéndole al Espíritu Santo que siempre me permita tener un corazón abierto y humilde para poder derramar toda esa compasión sobre mi prójimo, en especial sobre los más necesitados. Comenzando nuevamente por la familia, ¿por qué no? Amigos y todas las personas que tanto nos necesitan. Entonces hagamos una reflexión, esa es la invitación de ahora. Reflexionemos un poco, ¿hace cuánto tiempo que no llamo a este amigo que está padeciendo? ¿Hace cuánto tiempo que no ayudo a esta persona que está sin trabajo, aunque sea con palabras de aliento? ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo que de pronto no visito a este enfermo? ¿Hace cuánto tiempo que este amigo separado no recibe mi ayuda, mi consuelo, mis palabras, mi aliento, para que se sienta un poquito más energizado y amado? Porque finalmente eso es lo que necesita la gente, ¿verdad? Con nuestra compasión necesitan más, sentirse más amados. Y al mismo tiempo nosotros, con toda esta compasión y esta misericordia a través de las obras buenas que estamos haciendo, el día de mañana podemos ser compensados por nuestro Dios, seguro que sí. Muchas gracias. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo y de esperarlo todo y de soportarlo todo. Es una gran meta que la Iglesia, a través de San Pablo, nos impulsa a seguir. Tenemos que soportarlo todos para ser aprobados ante Dios Padre. Lamentablemente, esa es la buena noticia esta noche. Aquí no venimos a hablar de coaching, de motivación, de que ustedes crean lo que, o mejor dicho, que nosotros convenzamos de que lo que ustedes creen es verdad. No, la verdad es antigua, sigue perdurando en el tiempo. Si nosotros no tenemos amor y no nos convencemos de ese idioma, de ese lenguaje, de ese escudo, de lo que realmente Dios quiere, porque ustedes tienen que saberlo muy bien. Si nosotros realmente pagáramos por todos los pecados que hemos cometido desde la infancia o desde el uso de razón, por llamarlo así, o sea, no tendríamos mérito de estar aquí sentados. Y aquí estamos parados gracias a la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos esa obligación de copiar esa personalidad. Y como le decía el hermano Nicolás, si no vemos al crucificado como lo que es, ese que dio tu vida por ti, si no tenemos compasión en el crucificado, cuánto sufrió por mí, si no veo en que cada pecado que yo cometa lo vuelvo a crucificar al Señor, lo vuelvo a clavar en la cruz, si yo no tengo claro eso, al menos en mi imaginación, difícilmente va a haber frutos de compasión al prójimo. Porque de ahí, si no tengo un verdadero amor, cualquier acto de compasión es falso. Falso porque creemos en que quiero que el de al lado mire que yo soy buena gente, pero no lo sientes de corazón. Y no importa, eso no sirve. Gracias, hermanos.